Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al tanque soviético T-34. El T-34 es un tanque mediano de fabricación soviética que fue producido entre 1940 y 1958. El desarrollo del T-34 nació con la intención de reemplazar al tanque de caballería BT y al tanque de infantería T-26. El T-34 equilibraba potencia de fuego, movilidad y blindaje. Fue una influencia en el desarrollo posterior del nuevo concepto de tanque de combate principal. Los T-34 han sido utilizados en 40 países, y en 1996 continuaba en 27 de ellos. En la década de 1930, la mayoría de los tanques soviéticos eran el tanque ligero T-26 y la serie de tanques rápidos BT. El T-26 era un tanque de infantería lento, diseñado para mantener el paso con los soldados. Los tanques BT eran tanques de caballería, muy rápidos y ligeros, diseñados para luchar contra otros tanques, pero no contra la infantería. Ambos tenían un blindaje delgado y empleaban gasolina, como la mayoría de los diseños de la década de 1930, que solían arder en llamas por problemas en el motor. La Guerra Civil Española fue toda una inspiración para el Ejército Rojo, quienes se dieron cuenta de las debilidades y fortalezas de sus tanques, lo cual los llevó a la búsqueda de un reemplazo. Aunque el T-26 demostró ser superior a los tanques italianos y alemanes que se encontró, los rusos querían un tanque todavía mejor protegido y con un cañón más potente. La falta de protección hizo que los T-26 fueran vulnerables a las armas antitanque y trampas que se encontraron en España. En 1937, el ingeniero Mikhail Koskin dirigió un nuevo equipo encargado de diseñar un reemplazo para los tanques BT. Este equipo reconvirtió tanques BT añadiéndoles ruedas y cadenas del vehículo Christie M1928, equipándoles de blindaje inclinado, instalando nuevos motores diésel de 450 caballos y un cañón L-46 de 45 mm. Estos prototipos fueron denominados A-20, su blindaje inclinado de 20 mm y cañón de 45 mm. Koskin convenció a Stalin de dejarle desarrollar un segundo prototipo, un tanque universal más blindado y mejor armado que reemplazaría tanto a los T-26 como a los tanques BT. El segundo prototipo, designado T-32, tenía blindajes de 30 mm de espesor en los laterales del chasis y un cañón L-26 de 76 mm. El T-32 contaba con 5 nuevas ruedas adaptadas a cadenas más anchas y sin rodillos. Cuando se vio el pobre rendimiento de los tanques soviéticos en Finlandia y la efectividad de la Blitzkrieg alemana en Francia. Una versión más pesada del T-32, con 45 mm de blindaje en la parte frontal, fue aprobada para su producción como T-34. El T-34 tenía la suspensión Christie de resorte helicoidal del BT, pero prescindiendo de la pesada e ineficaz característica de convertible, que permitía a un tanque moverse sobre sus ruedas sin necesidad de sus orugas. Tenía un blindaje inclinado, una planta motriz relativamente potente y unas orugas anchas. El cañón de 45 mm estándar del Ejército Rojo se descartó buscando un cañón más potente. El primer cañón fue el L-11 con el que comenzó la producción en serie. Ofrecía corta vida, 100 a 150 disparos, y poca precisión, por lo que no cumplió las expectativas. El cañón L-11 solo se empleó en el modelo 1940. En febrero de 1941 se comenzó a montar el cañón F-34, de prestaciones superiores. El cañón F-34 equipó al T-34 modelo 1941, 1942 y 1943. El F-34 de 76,2 mm podía en 1941 destruir un tanque enemigo a gran distancia, ya que los tanques medios alemanes de entonces tenían un blindaje más delgado. El T-34 planteó nuevos desafíos a la industria soviética. Era el tanque medio con mayor blindaje producido hasta ese momento, y las piezas prefabricadas se construían en varias plantas. Se desarrollaron nuevos métodos para la soldadura autógena y el templado de las planchas. Existían múltiples problemas,
Las planchas de blindaje eran defectuosas. Debido a la escasez de los nuevos motores V2, muchos tanques de la producción inicial de 1940 llevaban el motor, suspensión y embrague inferiores del tanque BT y solo los tanques de los comandantes de las compañías llevaban radios. El T-34 era excepcional en los factores duros, blindaje, potencia de fuego y movilidad, y pobre en los factores blandos, facilidad de uso, ergonomía, disposición de la tripulación, aparatos de visión, etc. En 1941, el blindaje inclinado podía derrotar a todas las armas antitanque alemanas en distancias normales. Solo los cañones flak de 88 mm podían poner fuera de combate al T-34, o en distancias cortas por cañones cortos de 50 mm. La mayoría de los tanques alemanes de 1941 no disponían de cañones de 75 mm largos, en su lugar eran más común el calibre de 37 mm y el 50 mm de los Panzer III. En términos de potencia de fuego, el cañón de 76 mm del T-34 podía penetrar el blindaje de cualquier tanque alemán de 1941 con facilidad. Con el CIS-5 podía llegar a penetrar 102 mm a 90 grados con munición subcalibrada a 100 metros y 78 mm a 90 grados a 500 metros con proyectiles BR-350. Este cañón también podía disparar munición de alto poder explosivo. En 1943, el cañón de 76 mm no tenía el alcance de los cañones de 75 mm del Panzer y de 88 mm del Tiger. En cuanto a movilidad, las orugas anchas del T-34, su buena suspensión y el gran motor le daban un rendimiento en terreno sin par. Los tanques alemanes de primera generación no podían alcanzar este rendimiento, pues el ancho de sus orugas hacía que se quedaran atascados en lugares donde el T-34 podía salir sin problemas. El T-34 estaba dotado con un motor diésel de 4 tiempos y 12 cilindros de 38,8 litros y 500 caballos a 1800 RPM, que le daban una velocidad de 55 km por hora en carretera. En ergonomía, el T-34 era pobre, a pesar de algunas mejoras durante la guerra. El T-34 tenía 4 tripulantes, uno menos que la mayoría de los tanques con que competía. Todas las versiones armadas con el cañón de 76 mm tenían una torreta estrecha para 2 hombres. La visibilidad del comandante en el campo de batalla era reducida. La escotilla que se abría hacia adelante le forzaba a observar el terreno desde un visor y un periscopio transversal. Además, tenía que realizar las funciones de artillero. En contraste, los tanques alemanes, británicos y estadounidenses de la época tenían una torreta de 3 personas con comandante, artillero y cargador, que permitía que el comandante se centrase en dirigir y coordinar sus acciones con el resto de la unidad, sin tener que ocuparse de apuntar o recargar el cañón. Este problema fue solucionado con el T-34-85. El cargador también tenía problemas debido a la falta de una base en la torreta, un piso que se mueve cuando la torreta gira. El piso bajo la torreta estaba hecho para almacenar la munición en pequeñas cajas de metal. Había 9 proyectiles iniciales guardados en los estantes de los lados del compartimiento. Una vez que se utilizaba estos 9 proyectiles, el cargador tenía que sacar la munición adicional de las cajas del piso, lo que retardaba la cadencia de disparo. En 1943, los soviéticos se enfrentaron a los nuevos tanques alemanes Panzer y Tiger I. De acuerdo con la experiencia de la batalla de Kursk y las peticiones desde el frente de guerra de tener más potencia de fuego a largo alcance, el mando soviético tomó la decisión difícil de actualizar las fábricas para producir un nuevo modelo. El T-34-85 tenía un cañón de 85 mm de mayor potencia y finalmente, una torreta de 3 hombres con radio. El comandante podía dar las órdenes, dejando el manejo del cañón al artillero y cargador. A partir de 1944, los tanquistas de los T-34-85 comenzaron a emplear munición subcalibre con núcleo de tungsteno BR-365P, que podía penetrar casi un 40% más que los proyectiles BR-365, pero que al no tener una cabeza explosiva era menos efectivo en la postpenetración. Los T-34 tuvieron su bautismo de fuego en la Guerra de Invierno de 1939 a 1940 entre la URSS y Finlandia. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja,
el ejército rojo tenía 1225 T-34 que era el 5% del total de tanques de la URSS. La aparición del T-34 en el verano de 1941 fue un choque psicológico para los soldados alemanes, que habían sido preparados para enfrentarse en Rusia a un enemigo inferior. Ahora en Rusia se encontraban inesperadamente con una serie de tanques rusos contra los cuales sus Panzer III quedaban totalmente superados y muchas de sus armas antitanques eran inefectivas. El T-34 podía dejar fuera de combate a todos los tanques alemanes de 1941. Sin embargo, el nuevo tanque sufría de varios problemas mecánicos, especialmente en su transmisión y embrague. Al menos el 50% de las pérdidas totales durante el primer verano eran debido a estos fallos mecánicos en vez del fuego enemigo. A los problemas mecánicos se unieron la poca preparación de los artilleros de los tanques y las tácticas pobres y poco flexibles de los rusos obligadas por la incompetencia de sus mandos. Por si todo lo anterior fuera poco, algunos T-34 combatieron sin proyectiles antitanque perforantes, y la mayoría de los T-34 ni siquiera recibieron proyectiles suficientes para tener su cargamento completo. Todo esto explica las grandes pérdidas iniciales de tanques T-34. El ejército rojo había perdido unos 11.000 tanques para finales de julio de 1941, incluyendo casi todos los T-34. A pesar de este aparente avance triunfal, en muchas ocasiones los alemanes descubrieron que cuando se encontraban tanques T-34, su cañón antitanque PaK-38 de 50 mm solo conseguía penetrarlo a distancias inferiores a los 100 metros y por la parte más delgada del blindaje lateral. La única táctica efectiva era emplear el cañón antiaéreo de 88 mm, todavía escaso en número, o recurrir a los Su-87 Stuka o al apoyo de la artillería. La experiencia de Barbarroja llevó a los alemanes a equipar a sus tanques con cañones más potentes e incrementar también el blindaje. Durante la batalla de Stalingrado los T-34 se emplearon en grandes números y destruyeron muchos tanques Panzer III y Panzer IV, así como los tanques italianos M1340 y rumanos Takam R2. El énfasis del Ejército Rojo en 1942 a 1943 se centraba en la reconstrucción de las pérdidas de 1941 y en mejorar las habilidades tácticas. Durante la producción del T-34, generalmente solo se aceptaban los cambios que acelerasen la producción, por lo cual no se corregían las deficiencias de diseño para no detener el nivel de producción. A mediados de 1943, la producción de T-34 era de unos 1000 tanques al mes, mucho más alta que la producción alemana. Sin embargo, las pérdidas soviéticas superaban a las alemanas debido a la inferioridad táctica, falta de entrenamiento de las unidades, una cadena de mando defectuosa y la escasez de radios en los tanques. Como respuesta al T-34, los alemanes comenzaron a introducir un gran número de cañones antitanque de alta velocidad PaK-40 de 75 mm, tanto remolcados como autopropulsados. En la primavera de 1942 las unidades de primera línea comenzaron a recibir Panzer IV-F armados con un cañón largo de 75 mm. Además, comenzaron a utilizar el nuevo tanque Tiger I a finales de 1942 y el tanque medio Panzer en 1943. A la mitad de la guerra, el T-34 ya no poseía la superioridad técnica contra los tanques alemanes. A partir de finales de 1942 los soviéticos mejoraron tácticamente y su abrumadora superioridad en tanques frente a los alemanes jugó un punto crucial. Apareció en 1943 el T-34-85, armado con un cañón más potente de 85 mm y con una tripulación de 5 hombres. El T-34-85 podía causar problemas al Tiger a 500 metros si le acertaba en la torre, a 200 si lo hacía en el frontal de la torre, y a 100 si era en la plancha frontal. Mientras que solo había unos 300 tanques Panzer en el frente oriental, la producción del T-34-85 era de unos 1200 tanques por mes. En junio de 1944, la mayoría de los cuerpos mecanizados habían sido reequipados con el T-34-85. La aparición del T-34-85 le dio al Ejército Rojo un tanque con mejor potencia de fuego y movilidad que los Panzer IV y Sturmgeschütz III, aunque el blindaje seguía estando por debajo del Panzer, la potencia de fuego se equilibraba mucho. Su calibre 85 mm podía perforar 100 mm de blindaje a 1000 metros,
lo que dejaba a los Tigers alemanes en situaciones comprometidas, si la distancia entre ambos vehículos se acortaba lo suficiente. Se estima que el total de tanques T-34 construidos fue de 84.070 unidades, más 13.170 piezas de artillería autopropulsada construidas utilizando el chasis del T-34. Tras la Segunda Guerra Mundial, los T-34-85 han sido utilizados por muchos países aliados o clientes de la Unión Soviética. Durante la Guerra de Corea, en 1950, fueron la punta de lanza en la invasión a Corea del Sur. Se enfrentaron contra los tanques estadounidenses M4 Sherman, M24 Chaffee y M26 Pershing, pero no contra los Centurión de las fuerzas de la ONU. Los T-34 formaron parte de muchos ejércitos del Pacto de Varsovia y actuaron en la Revolución Húngara de 1956, también en Oriente Medio, la Guerra de Vietnam y más recientemente en la guerra en Bosnia. Saddam Hussein aún tenía T-34 en su ejército a principios de los años 1990. Varios estados africanos, incluyendo Angola y Somalia, han utilizado el T-34-85. Por su parte, los T-34-85 cubanos han visto combate en África. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.